El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo de naranja y rojo el cielo sobre el majestuoso río Grijalba en Chiapas, México. La brisa cálida del atardecer acariciaba suavemente las aguas, creando un murmullo constante que se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. En medio de este paisaje, un joven de 25 años llamado Alejandro se encontraba al borde de un precipicio, sus ojos perdidos en la inmensidad del río. La escena contrastaba con la belleza natural que lo rodeaba, como una nota discordante en una melodía perfecta. Alejandro había llegado a este punto después de una serie de eventos desafortunados que habían minado su fe y esperanza. La vida le había presentado una cara dura desde muy temprano, y ahora se sentía más solo y perdido que nunca. Recordó los días de su infancia en un pequeño pueblo, donde la felicidad y la inocencia llenaban sus días. Pero aquellos momentos parecían pertenecer a otra vida, lejana e inalcanzable. La pérdida de sus padres en un trágico accidente de coche había marcado el inicio de su descenso. Desde entonces, la lucha por encontrar una estabilidad emocional y económica se había convertido en una batalla constante. La voz de María, su amiga de la infancia, resonaba en su mente, recordándole tiempos más felices. María siempre había sido un vínculo con el pasado que tanto añoraba, un lazo que lo mantenía conectado a sus raíces. Sin embargo, en su desesperación había rechazado sus intentos de ayuda, convenciéndose de que no merecía el cariño de nadie. La idea de suscribir al canal para seguir historias conmovedoras como la suya parecía un eco lejano, una promesa de esperanza que no podía permitirse aceptar. Las imágenes de su vida pasaban por su mente en un torbellino de recuerdos. Las risas de su infancia, los abrazos de sus padres y luego el vacío que dejaron. La reciente pérdida de su empleo había sido el golpe final a su ya frágil estado emocional. Sin trabajo, su situación económica se tornaba insostenible y la desesperación lo consumía. Cada día lo alejaba más de las pocas personas que realmente se preocupaban por él, como María, quien incansablemente le recordaba los valores y enseñanzas que habían recibido de pequeños. Pero Alejandro, consumido por la tristeza, había cerrado su corazón. Había rechazado a María convencido de que no había salvación para él, que estaba irremediablemente perdido. Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de él anhelaba la paz que tanto le hablaba su amiga, la voz de Jesús resonando en su interior, diciendo, «Detente». Parecía una idea absurda, algo que solo sucedía en historias de otros, no en la suya. Ahora, al borde del río, Alejandro contemplaba la posibilidad de terminar con su sufrimiento. El río Grijalba se extendía ante él, poderoso y silencioso, como si esperara. El mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo el murmullo del agua y sus propios pensamientos. En ese momento de mayor desesperación, Alejandro cerró los ojos, dispuesto a dejarse caer. El viento sopló con fuerza, como si el mismo río se rebelara ante su decisión. Y entonces, una voz clara y tranquila resonó en su mente, una voz que él no esperaba escuchar. «Detente», dijo, con una autoridad y ternura que lo paralizaron. Alejandro abrió los ojos, mirando a su alrededor, pero no había nadie. La voz había sido tan real, tan palpable, que su corazón se agitó con un miedo que no había sentido antes. La paz inexplicable comenzó a invadirlo, una sensación que no podía entender, pero que lo hizo cuestionar su decisión. Las palabras de su madre sobre la fe y el amor incondicional regresaron a su mente, como un faro en la oscuridad. En ese instante, Alejandro sintió que tal vez no estaba tan solo como había creído. Una chispa de esperanza se encendió en su interior, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió creer que su vida podría tener otro rumbo. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Alejandro se encontraba parado al borde del acantilado, contemplando el río Grijalba. Las aguas del río reflejaban el cielo teñido de naranjas y púrpuras, creando un contraste
entre la belleza del entorno y la tormenta interna que lo consumía. Alejandro había llegado a este punto después de una serie de eventos que lo habían dejado sin rumbo, cuestionando todo lo que alguna vez creyó cierto. En su mente resonaban las palabras de su madre, quien siempre le decía que la vida, sin importar lo dura que fuera, siempre ofrecía un camino hacia la redención. Alejandro había crecido en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y ríos, donde el tiempo parecía moverse más lento. Su infancia fue un periodo de felicidad ininterrumpida, llena de risas y juegos junto a su amiga María. Ella siempre había sido su confidente, la hermana que la vida no le dio. Sin embargo, esa época dorada se desvaneció abruptamente cuando un trágico accidente automovilístico le arrebató a sus padres. Desde entonces, Alejandro se había sentido como un barco a la deriva, luchando por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre y dolor. Los recuerdos de sus padres eran una mezcla agridulce de amor y añoranza. Su madre le enseñó a ser fuerte, a encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Pero desde su pérdida, la oscuridad había sido una compañera constante. Alejandro intentó llenar el vacío con logros y metas, pero sin éxito. La estabilidad emocional y económica que buscaba siempre parecía esquiva, y cada paso hacia adelante era seguido por dos hacia atrás. María, fiel a su amistad de toda la vida, había intentado ayudarlo, ofreciéndole su apoyo incondicional. Pero Alejandro, atrapado en su propio dolor, se había alejado, convencido de que no merecía su amistad ni la de nadie. La vida se volvió una serie de días monótonos y grises, hasta que finalmente perdió su trabajo. Fue la gota que colmó el vaso de su desesperación. Sin un ingreso, las deudas comenzaron a acumularse, y Alejandro se encontró más solo que nunca. María, siempre perseverante, intentó una vez más acercarse a él. Recordaba las tardes de su niñez, cuando se sentaban juntos a orillas del río, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Pero Alejandro, cegado por la desesperanza, rechazó su ayuda, sintiéndose indigno de cualquier forma de salvación. «No puedo seguir así, María», le dijo con voz quebrada. «No hay nada que me ate a este mundo». Fue esa misma noche cuando Alejandro, en un acto de desesperación, decidió que ya no podía soportar más el peso de su sufrimiento. Caminó hasta el río, el lugar donde tantos recuerdos felices y dolorosos coexistían. Se detuvo al borde del precipicio, mirando fijamente el agua que fluía con indiferencia, como si el mundo continuara sin él. Respiró profundamente, tratando de reunir el coraje necesario para dar el paso final. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de saltar, una voz clara y tranquilizadora resonó en su mente. «Detente». Alejandro se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor buscando al dueño de la voz, pero no había nadie. El río seguía su curso, y el viento soplaba suavemente entre los árboles, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo dentro de él se movió. Una paz inexplicable comenzó a llenar el vacío que lo había consumido durante tanto tiempo. Alejandro recordó las palabras de su madre sobre la fe, sobre el amor incondicional que siempre lo acompañaría, incluso en los momentos más oscuros. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza se filtrara en su corazón. En ese instante, comprendió que su vida tenía valor, que aún había caminos por explorar y que no estaba solo. Decidió que buscaría a María, que pediría su ayuda y que, juntos, encontrarían una manera de reconstruir lo que se había roto. Alejandro está parado al borde del río Grijalba, en Chiapas, con el viento acariciando su rostro. Su corazón late con fuerza, y su mente es un torbellino de pensamientos oscuros. Ante él, el agua se mueve con una serenidad que contrasta con la tormenta en su interior. Desde muy joven, Chiapas ha sido su hogar, un lugar de recuerdos felices y dolorosos. Ahora este río parece ofrecerle una salida a todo su sufrimiento. Sus pies están firmes en el suelo, pero su espíritu está tambaleante. Mientras mira el agua, su mente se llena de imágenes de su infancia,
tiempos en los que la vida era más sencilla, cuando sus padres aún estaban con él. Alejandro recuerda cómo su madre le enseñaba a nunca perder la fe, a encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Pero esos días se sienten lejanos ahora. La tragedia golpeó fuerte y rápido, llevándose a sus padres en un accidente de coche que dejó a Alejandro solo en el mundo. Desde entonces, la lucha por la estabilidad ha sido constante, y cada paso adelante ha sido seguido por dos hacia atrás. La pérdida de su trabajo reciente fue la gota que colmó el vaso, dejándolo a la deriva, sin un rumbo claro. En medio de este caos interno, aparece en su mente la imagen de María, su amiga de la infancia. María siempre ha sido una presencia constante en su vida, un recordatorio de tiempos más felices. Aunque han pasado muchos años, su amistad ha perdurado y María nunca ha dejado de intentar ayudarlo. Sin embargo, Alejandro ha construido muros altos a su alrededor, convencido de que no merece su ayuda ni la de nadie. Se siente atrapado en un ciclo de dolor y desesperación, incapaz de ver una salida. María, con su bondad y su fe inquebrantable, ha tratado de llegar a él, de recordarle las lecciones de su infancia, las mismas que sus padres le enseñaron. Pero Alejandro, consumido por su dolor, ha rechazado sus intentos. Se siente como una sombra de sí mismo, un extraño en su propia vida. Cada conversación con María le recuerda lo que ha perdido y lo lejos que está de la persona que una vez fue. El viento sopla más fuerte, y Alejandro siente las lágrimas ardientes en sus mejillas. Está cansado, agotado por la lucha constante. El río parece susurrarle, una llamada silenciosa que lo invita a dejarse llevar. Justo cuando su resolución parece inquebrantable, una voz suave pero firme resuena en su mente. Detente. Alejandro se congela. El tiempo parece detenerse. Confundido, gira la cabeza buscando a alguien, pero no hay nadie cerca. La voz fue clara, como si alguien estuviera justo a su lado. El eco de esa palabra reverbera en su mente. Detente. Alejandro siente una oleada de emociones que lo desbordan, una mezcla de alivio y miedo. Su corazón, que antes latía con desesperación, ahora late con una nueva sensación de calma. La voz no era de este mundo, lo sabe. Una paz inexplicable envuelve su ser, y Alejandro empieza a cuestionar su decisión. Las enseñanzas de su madre vuelven a él, como un bálsamo para su alma herida, recordándole que el amor y la fe nunca lo han abandonado. La voz, tan real y poderosa, ha plantado una semilla de duda en su mente. Alejandro se aparta del borde, con el corazón latiendo con una nueva fuerza. Recuerda las palabras de su madre sobre el amor incondicional, sobre cómo siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. En este momento, el río ya no parece un abismo, sino un reflejo de lo que puede ser. Alejandro siente que algo ha cambiado dentro de él, algo ha despertado. Tal vez, solo tal vez, no está tan solo como pensaba. Decidido a no ignorar esta revelación, Alejandro da un paso atrás, listo para buscar a María y pedirle ayuda. Alejandro se encuentra de pie al borde del río Grijalba, en Chiapas, México, observando las turbulentas aguas que reflejan el tumulto en su interior. El cielo está cubierto de nubes grises, un espejo de la tristeza que lleva en su corazón. Recuerda su infancia en un pequeño pueblo, un tiempo lleno de risas y amor. Sus padres eran su roca, siempre presentes, siempre apoyándolo. Pero todo cambió el día del accidente. La noticia llegó de golpe como un puñetazo al alma. No estaba preparado para enfrentar la vida sin ellos. Desde entonces, Alejandro ha sentido que la vida es una serie de obstáculos imposibles de superar. A medida que crecía, intentó mantenerse a flote, pero las dificultades lo arrastraron hacia abajo. La estabilidad emocional y económica se convirtieron en metas inalcanzables. El trabajo que tenía, aunque no era su sueño, le daba un sentido de propósito, una rutina que le ayudaba a no pensar demasiado en su dolor. Pero ahora, incluso eso le ha sido arrebatado. En su mente,
Las imágenes de su infancia se mezclan con la realidad actual. Ve a su madre sonriendo, recordándole que siempre hay un nuevo día, que el amor es más fuerte que la desesperación. Pero esas palabras se sienten vacías ahora. Recuerda también a María, su amiga de la infancia, quien aún trata de mantener ese hilo de esperanza. Ella es un vínculo con esos días felices, siempre intentando hacerle ver que no está solo. Sin embargo, Alejandro ha levantado muros convencido de que no merece su ayuda. Hace apenas unos días, María se acercó a él, como tantas veces antes. Le habló de las enseñanzas que recibieron juntos, de la importancia de la fe y la comunidad. Pero Alejandro, consumido por el dolor y la desesperanza, rechazó su apoyo. Se siente indigno del cariño de María, perdido en un abismo del que no puede salir. Sus palabras lo hirieron más de lo que él quiere admitir. Ahora, en este momento de soledad, esas conversaciones resuenan en su mente, aunque intenta ignorarlas. El viento sopla con fuerza, como si el mundo intentara empujarlo a tomar una decisión. Alejandro cierra los ojos, intentando encontrar una razón para seguir adelante, pero solo encuentra un vacío abrumador. El sonido del río es ensordecedor, un recordatorio de la naturaleza implacable de la vida. En su puño cerrado, siente la carta de despido, un testimonio de sus fracasos acumulados. En ese instante, se convence de que el mundo estaría mejor sin él. Sin embargo, justo cuando está a punto de dar el paso definitivo, una voz clara y serena rompe el caos de sus pensamientos. «Detente», dice la voz, con una autoridad que Alejandro no puede ignorar. Abre los ojos de golpe, buscando al dueño de esas palabras, pero no hay nadie, solo el río y el viento, y un silencio que le envuelve con una calidez inesperada. La voz resuena dentro de él, como si viniera de un lugar más allá del entendimiento humano. Confundido y asustado, Alejandro da un paso atrás. Una paz inexplicable comienza a llenar el vacío en su pecho. Las palabras de su madre vuelven a su mente, esta vez con un significado renovado. Hablan de amor incondicional, de una fe que nunca muere, incluso cuando todo parece perdido. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro siente que esa fe aún vive en él, aunque enterrada bajo capas de sufrimiento. Mientras contempla el río, una nueva claridad se abre paso a través del dolor. Se da cuenta de que no está solo, que siempre ha tenido a María y a los recuerdos de sus padres para guiarlo. Sabe que debe regresar, buscar a María, pedirle perdón y aceptar su ayuda. El camino a la redención no será fácil, pero ahora tiene una razón para intentarlo. Con renovada esperanza, Alejandro se aleja del borde, decidido a encontrar un nuevo comienzo. María había sido un faro constante en la vida de Alejandro, una presencia amigable que siempre había intentado tenderle la mano en sus momentos más oscuros. La conocía desde que ambos corrían despreocupados por las calles polvorientas de su pequeño pueblo, compartiendo risas y sueños de niñez. Aquellos días parecían tan lejanos ahora, envueltos en una bruma de recuerdos que Alejandro apenas podía tocar sin sentir un dolor punzante. María, con su energía inquebrantable y su amor genuino por él, había intentado en múltiples ocasiones sacarlo del abismo emocional en el que se encontraba, pero Alejandro, sumido en su propio dolor, solía rechazar sus intentos de ayuda. La última vez que hablaron, María había intentado recordarle los valores que aprendieron juntos, las enseñanzas de sus padres y de los ancianos del pueblo que siempre les decían que la fe y la esperanza eran las únicas cosas que no debían perder jamás. Pero Alejandro, cegado por la desesperanza, no podía escuchar. «No entiendes, María», le había dicho con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Nada de esto tiene sentido ya. Estoy solo». María, frustrada y dolida, solo pudo responderle con un abrazo que él apenas correspondió. A medida que los días pasaban, Alejandro se sentía más atrapado en una espiral descendente. La pérdida de su trabajo fue el golpe final que lo hizo tambalearse al borde del abismo. Su empleo había sido uno de los últimos hilos que lo mantenían atado a una apariencia de estabilidad,
y sin él, su mundo se desmoronó. Las deudas se acumulaban, y la presión de no poder sostenerse a sí mismo lo aplastaba. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, sintió una punzada de nostalgia al pasar frente a la pequeña iglesia que solía visitar con su familia. Recordó las canciones que cantaban juntos y las palabras de su madre, siempre llenas de fe y amor, diciéndole que nunca estaba solo, que Dios siempre estaba a su lado. Pero en ese momento, Alejandro no podía sentir nada de eso. Solo había un vacío insondable. Desesperado decidió alejarse de todos, incluso de María, la única persona que todavía creía en él. La evitó, ignoró sus llamadas y mensajes, prefiriendo encerrarse en su propio mundo de sufrimiento. Para él, era más fácil no sentir, no esperar nada, que enfrentarse a la posibilidad de un futuro que no podía imaginar. María, sin embargo, no se dio por vencida. Entendía que Alejandro estaba pasando por un momento difícil, y aunque sus intentos de ayudarlo parecían infructuosos, se negaba a dejarlo solo. «Alejandro, siempre estaré aquí para ti», le había dicho antes de que él cortara la llamada una noche. Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro, pero el eco se apagó rápidamente bajo el peso de su desesperación. Con cada día que pasaba, la lucha interna de Alejandro se intensificaba. Se sentía como si estuviera en un túnel oscuro, sin ver la luz al final. A menudo se encontraba caminando sin rumbo por el pueblo, sus pasos guiados solo por la tristeza y el agotamiento. Fue en uno de esos días que se encontró de nuevo al borde del río Grijalba, el agua fluyendo incesantemente, indiferente al dolor humano. El río representaba una salida, una forma de terminar con todo el sufrimiento. Alejandro se acercó al borde, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y una paz sombría. Cerró los ojos, dispuesto a dejarse llevar por la corriente, cuando de repente una voz profunda y serena resonó en su mente. «Detente», dijo la voz, clara como el día. Confundido, Alejandro abrió los ojos y miró a su alrededor, pero no había nadie. El viento soplaba suavemente y el río continuaba su curso, pero algo había cambiado en él. La voz, aquella intervención divina, lo sacudió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al dolor. Una chispa de esperanza, un atisbo de paz que no entendía completamente, pero que le hizo dar un paso atrás. Recordó las palabras de su madre sobre el amor incondicional y la fe, y por primera vez se permitió creer. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación de pesadez que parecía adherirse a su piel. La luz del sol apenas se filtraba por las cortinas de su pequeño apartamento, pero él no tenía intención de levantarse. Permaneció en la cama, mirando al techo, mientras el eco de sus pensamientos lo abrumaba. La pérdida de su trabajo había sido el golpe final en una serie de desventuras que lo habían llevado a cuestionarse todo. «¿Por qué yo?», se repetía una y otra vez con una sensación de impotencia que lo consumía. Las paredes del apartamento parecían acercarse, como si quisieran aplastarlo con su indiferencia. Recordó las palabras de su jefe, que resonaban como un eco cruel. «Lo siento, Alejandro, estamos haciendo recortes». La frase no solo había despojado a Alejandro de su sustento, sino que también había arrancado el último vestigio de esperanza que aún albergaba. Se sentía como un náufrago sin tierra a la vista. Decidió que debía salir, caminar un poco para despejarse, aunque fuera solo para ver si el aire fresco lograba disipar el nudo en su pecho. Se puso su chaqueta desgastada y salió a las calles de Chiapas. El ruido de la ciudad era un contraste amargo con el silencio ensordecedor de su mente. Cada paso que daba sentía como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. En su paseo se encontró con María, quien lo había estado buscando desde que se enteró de su despido. María, con su sonrisa siempre cálida y sus ojos llenos de compasión, trató de entablar conversación. «Alejandro, me enteré de lo que pasó. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Podemos buscar soluciones juntos», le dijo, su voz suave y cargada de sinceridad. Alejandro, sin embargo,
No estaba de humor para escuchar. La frustración brotó de él como un volcán. María, no entiendes. No hay soluciones para mí. Estoy cansado de luchar por nada. No puedo seguir así. Su voz se quebró al final, dejando al descubierto la vulnerabilidad que tanto intentaba ocultar. María no se dejó intimidar por su reacción. Con paciencia, le recordó las enseñanzas que compartieron de niños, aquellas lecciones sobre la importancia de la fe y la resiliencia. Recuerda lo que siempre nos decía mi abuela: no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre volverá a salir. No pierdas la fe, Alejandro. Pero Alejandro no podía ver la luz que María trataba de mostrarle. Eso suena bien en teoría, pero en la vida real las cosas no son tan simples, replicó, sintiéndose aún más atrapado. Se despidió de ella con una excusa rápida, incapaz de soportar el peso de su mirada comprensiva. A medida que el día avanzaba, la desesperación de Alejandro crecía. La falta de dinero, la sensación de fracaso, la soledad, todo se combinaba en un torbellino que lo empujaba hacia un abismo del que no veía salida. Era como si el mundo hubiera decidido conspirar contra él, dejando su vida vacía de propósito. Finalmente, al caer la tarde, Alejandro llegó a casa, pero la idea de quedarse en su apartamento le resultaba insoportable. Salió de nuevo, esta vez sin rumbo fijo, caminando hasta encontrarse en la orilla del río Grijalba. Allí, la inmensidad del agua reflejaba su propia insignificancia, una metáfora perfecta de su estado mental. Se detuvo al borde del agua, sus pensamientos un caos. La voz de María resonaba en su mente, pero él la ahogaba con sus propios miedos y dudas. «No puedo más», murmuró al viento, sintiendo que cada palabra era absorbida por la corriente del río. Era un momento de decisión, un punto sin retorno, en el que solo veía una salida. Miró al río, y en esa quietud, Alejandro se enfrentó al abismo de su propia desesperación, sintiendo que el mundo había cerrado sus puertas para él. María estaba sentada en una pequeña cafetería del centro del pueblo. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, proporcionando un calor acogedor en contraste con el clima fresco del exterior. Era un lugar que frecuentaba desde la infancia, un refugio donde sus pensamientos podían fluir con libertad. Mientras removía con lentitud su taza, sus pensamientos no podían evitar dirigirse a Alejandro. Recordaba con claridad la última conversación que tuvieron, cómo había intentado, una vez más, tenderle una mano amiga. «Lo siento, María», le había dicho Alejandro con la mirada perdida, su voz cargada de un peso que solo aquellos que han enfrentado la desesperación comprenden. «No soy la persona que conociste. No sé si alguna vez podré serlo de nuevo». María había sentido un nudo formarse en su garganta, el deseo de ayudarlo chocando con la muralla de dolor que él había construido a su alrededor. La puerta de la cafetería se abrió de golpe, dejando entrar un viento frío que hizo que María se estremeciera. Observó a las pocas personas que entraban, sus rostros desconocidos en el pequeño universo que era su pueblo. Su mente regresó a aquellos días más simples, cuando ella y Alejandro correteaban por las calles empedradas, sus risas resonando como campanas en la distancia. Era difícil reconciliar esos recuerdos con la realidad actual, donde Alejandro parecía una sombra del joven lleno de vida que solía ser. María volvió a sus pensamientos, recordando las enseñanzas de sus padres y cómo esas lecciones habían sido su ancla en momentos de incertidumbre. Durante la última reunión con Alejandro, había intentado compartir esas mismas enseñanzas con él, esperando que algo resonara en su interior. «Recuerda lo que nos enseñaron», le había dicho. «La fe no es solo una palabra. Es un camino, una luz en la oscuridad». Alejandro había desviado la mirada, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Mientras María se perdía en sus pensamientos, Alejandro caminaba por las calles del pueblo, cada paso un esfuerzo consciente para no sucumbir a la desesperación que lo embargaba. Había sido un mes particularmente difícil. La pérdida de su empleo había sido la gota que derramó el vaso, y con ello, la sensación de fracaso y desesperanza se había apoderado de su espíritu.
Se sentía como si estuviera caminando a través de una niebla espesa, sin un destino claro. A pesar de todo, había algo en las palabras de María que no podía sacudirse por completo. Su insistencia en recordarle quién solía ser, en mostrarle que aún había personas que se preocupaban por él, era una pequeña chispa en su corazón. Sin embargo, la voz en su mente, la que le decía que era indigno de amor, que no merecía la ayuda de nadie, era más fuerte. En un rincón de la plaza principal, Alejandro se detuvo frente a una iglesia que había visto mejores días. Los muros envejecidos hablaban de años de historia y fe, un recordatorio silencioso de las raíces que compartía con María. Se preguntó qué sentiría si pudiera liberarse de la carga que llevaba, si pudiera aceptar el amor y el apoyo que María le ofrecía sin reservas. El sonido de las campanas de la iglesia resonó en el aire, sacándolo de sus pensamientos. Era una llamada familiar, una que había ignorado durante mucho tiempo. Alejandro sintió un pequeño tirón en su interior, una señal de que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Pero la lucha interna continuaba, la batalla entre el deseo de rendirse y la necesidad de encontrar un camino de regreso. María, en la cafetería, apuró su café y se dirigió a la puerta. Sabía que no podía obligar a Alejandro a aceptar su ayuda, pero tampoco podía renunciar a él. Con cada paso que daba, se prometía a sí misma que seguiría intentando, que no dejaría que la oscuridad lo consumiera sin luchar. Y en algún lugar esperaba que sus esfuerzos finalmente tocaran el corazón de Alejandro, que él pudiera ver la luz que ella veía en él. Alejandro camina lentamente hacia el borde del río Grijalba. La brisa fresca de la tarde acaricia su rostro, pero él apenas lo siente. Sus pasos son pesados, cada uno más decidido que el anterior, y en su mente se repiten las escenas de su vida como un carrusel interminable de dolor y desesperación. Los recuerdos felices de su infancia se entrelazan con los momentos oscuros que lo han llevado hasta este punto. La muerte de sus padres, la soledad aplastante, la pérdida de su trabajo. Todo parece haberse confabulado en su contra, arrastrándolo hacia un abismo del que cree no poder escapar. El río imponente y sereno se extiende ante él como un testigo silencioso. Las aguas reflejan el cielo que comienza a teñirse de colores cálidos al atardecer, pero para Alejandro, el espectáculo natural es apenas una sombra en su campo de visión nublada por las lágrimas. Se detiene al borde, sus pies tocando la orilla, y siente la tierra húmeda ceder ligeramente bajo su peso. Respira hondo intentando calmar el tumulto interno, pero su corazón sigue latiendo con fuerza desbocada. Esto es lo mejor, se dice a sí mismo, ahogando cualquier duda que pudiera surgir. Nadie me echará de menos, nadie entiende lo que siento. Las palabras de María recordándole la importancia de seguir adelante resuenan en su mente, pero él las ahoga con pensamientos de desesperanza. Le había dicho que no era digno de ayuda, que no había nada que pudieran hacer por él. Ahora más que nunca, esas palabras le parecen ciertas. Cierra los ojos, permitiéndose un último momento de introspección. En la oscuridad tras sus párpados, ve el rostro sonriente de su madre, su voz suave diciéndole que todo estaría bien, que siempre había esperanza. Siente una punzada en el corazón, un deseo de volver a esos tiempos, de creer nuevamente. Pero la realidad le golpea con fuerza. Está solo, y la única salida que puede ver es el final. Se prepara para dar el paso definitivo, el que lo liberará de su sufrimiento. El sonido del agua fluyendo es casi hipnótico, invitándolo a dejarse llevar, a encontrar paz en el silencio eterno. Pero justo cuando está a punto de inclinarse hacia adelante, algo lo detiene. Una voz, clara y tranquilizadora, resuena en su cabeza, como si alguien estuviera susurrándole al oído. «Detente», dice la voz, con una firmeza que lo hace abrir los ojos de golpe. Alejandro se tambalea hacia atrás, buscando el origen de esa voz, pero no hay nadie a su alrededor. La orilla está desierta, y el único sonido es el del río y el viento entre los árboles. Su corazón late con fuerza, no de miedo, sino de la sorpresa y la confusión que lo invaden.
¿Cómo es posible? ¿Acaso ha perdido la razón? Se lleva las manos a la cabeza, tratando de encontrar sentido a lo que acaba de ocurrir. Pero en lugar de respuestas, lo envuelve una sensación de paz, una tranquilidad que no había sentido en años. Las palabras de su madre regresan, pero ahora no como un eco lejano, sino como un abrazo cálido que le llena de consuelo. No estás solo, parece decirle su memoria. Siempre hay esperanza. Alejandro da un paso atrás, alejándose del borde del río. Sus pensamientos, antes tan oscuros, ahora se ven iluminados por una luz nueva que no puede explicar. ¿Qué estoy haciendo?, se pregunta, y por primera vez en mucho tiempo se permite considerar que tal vez, solo tal vez, hay un camino diferente al que había considerado. Mira al cielo, donde el sol empieza a ocultarse, y en su corazón siente un deseo renovado de vivir. Da media vuelta, alejándose del río, llevando con él la promesa de un nuevo comienzo. Sabe que debe buscar a María, contarle lo que ha vivido y, sobre todo, pedirle perdón. La vida le ha dado una segunda oportunidad y está decidido a no desaprovecharla. Alejandro estaba al borde del precipicio, con el corazón latiendo tan rápido que podía sentir cada pulso en sus oídos. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro con la frialdad de la noche, mientras las aguas del río Grijalba se movían inquietas debajo de él, reflejando las estrellas que titilaban en el cielo. En ese instante, el mundo parecía detenerse. Sus pensamientos eran un mar agitado, y la desesperanza que lo había llevado hasta allí pesaba más que cualquier otra cosa en su vida. Recordaba cómo había llegado a este punto, cada paso y cada decisión que lo habían empujado al borde. La pérdida de sus padres había sido el primer golpe, un dolor tan profundo que nunca había logrado superar. Luego, la constante lucha por mantenerse a flote, por encontrar un trabajo, por no dejarse vencer por la tristeza, había sido agotadora. Y ahora, la reciente pérdida de su empleo había sido la gota que colmó el vaso. Sentía que no tenía a dónde ir, que no había nadie que pudiera entender el vacío que lo consumía por dentro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras miraba el abismo frente a él. En ese momento una parte de él deseaba sentir el peso desaparecer, dejar que la corriente del río se llevara todo su dolor. Cerró los ojos tratando de reunir el valor necesario para dar el paso final. Fue entonces cuando, de repente, una voz rompió el silencio de la noche, clara y tranquilizadora, diciéndole: «Detente». Alejandro abrió los ojos de golpe, su corazón dando un vuelco. Miró a su alrededor buscando al dueño de aquella voz. No había nadie a la vista, solo la oscuridad y el murmullo del agua. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz, su respiración aún agitada. No obtuvo respuesta. El silencio volvió a envolverlo, pero la sensación de haber escuchado realmente aquella voz permanecía. No podía explicarlo, pero algo dentro de él se resistía a ignorar lo que había sentido. Cerró los ojos nuevamente, esta vez no para intentar saltar, sino para buscar dentro de sí mismo alguna señal, alguna razón para no seguir adelante con su decisión. En su mente aparecieron imágenes de su madre sonriendo, su voz suave y amorosa diciéndole que siempre había esperanza, que el amor era más fuerte que cualquier oscuridad. Recordó cómo ella solía hablarle de la fe, de creer en lo que no se puede ver pero se siente con el corazón. Sentimientos de paz comenzaron a inundarlo, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones con un nuevo propósito. El recuerdo de María también apareció, su amiga de la infancia que nunca había dejado de preocuparse por él, incluso cuando él había rechazado su ayuda. Se dio cuenta de que quizás no estaba tan solo como pensaba, que había personas que se preocupaban por él, que aún había camino por recorrer. La voz que había escuchado había sido una señal, un llamado a detenerse y reconsiderar. Alejandro abrió los ojos, pero esta vez no miró al río, miró al cielo,
a las estrellas que brillaban con una luz serena sobre él, como guiándolo en la oscuridad. Se dio cuenta de que no estaba listo para rendirse, que aún tenía fuerzas para luchar contra sus demonios internos. Decidió que necesitaba hablar con María, que tal vez ella podría ayudarlo a encontrar el camino de regreso a sí mismo. Con una nueva determinación, Alejandro se alejó del borde del precipicio. Cada paso que daba hacia atrás era un paso hacia la vida, hacia la esperanza. Se prometió a sí mismo que buscaría ayuda, que no volvería a caer en el abismo de la desesperación sin luchar. Había escuchado la voz de Jesús, o tal vez había sido su propio corazón encontrando finalmente el valor para pedir auxilio. Lo que fuera, había hecho que se detuviera y por eso estaba agradecido. Alejandro se quedó inmóvil, con el viento acariciando su rostro y el sonido del río Grijalba resonando a sus espaldas. La voz, aunque breve, había reverberado en su interior de una manera que nunca había experimentado. «Detente», había dicho, pero no había sido una orden impositiva. Era más bien una súplica llena de amor y compasión. El joven, sumido en la incredulidad, cerró los ojos intentando encontrar alguna lógica a lo que acababa de suceder. Recordó a su madre, una mujer de una fe inquebrantable que siempre le decía que el amor de Dios era como un río, constante y poderoso, incluso cuando no podías verlo. En su mente, la imagen de su madre sonriendo mientras le relataba historias de esperanza y redención se hizo más clara. Alejandro sentía su corazón latir con una fuerza renovada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si un velo oscuro se hubiera levantado, permitiéndole ver la vida con una claridad que le había sido esquiva. Con los ojos aún cerrados, se permitió revivir un momento de su infancia. Estaba en el jardín de su antigua casa, corriendo tras las mariposas mientras su madre lo observaba desde el porche. Era un día soleado y lleno de risas, un día en el que el mundo parecía lleno de posibilidades. En ese recuerdo, su madre le hablaba del amor incondicional, ese amor que siempre estaría presente aunque él no pudiera verlo. «Nunca estás solo», le decía. «Siempre hay alguien que te cuida desde el cielo». En ese instante, Alejandro comprendió que tal vez no estaba tan solo como había pensado. Abrió los ojos lentamente, mirando hacia el horizonte donde el río se extendía como un manto de plata. La naturaleza a su alrededor seguía su curso indiferente, pero Alejandro ya no se sentía una parte ajena. En su mente resonaban las palabras de su madre, y con ellas una sensación de paz que contrastaba drásticamente con la desesperación que había sentido momentos antes. El río, que antes se presentaba como un final, ahora se mostraba como un símbolo de continuidad y vida. Alejandro retrocedió un paso, luego otro, alejándose del borde del precipicio. La brisa le traía el aroma fresco de la vegetación, y cada inhalación parecía llenar sus pulmones de una energía nueva. En su interior, una voz más suave y más propia comenzaba a surgir, cuestionando su decisión de rendirse. ¿Y si la vida aún tenía algo que ofrecerle? ¿Y si había un propósito que todavía no había descubierto? La fe, que había sentido perdida, comenzaba a resurgir como una pequeña llama en su corazón. En ese instante de introspección, Alejandro recordó otro consejo de su madre. El amor siempre encuentra una manera de llegar a ti, incluso en los lugares más oscuros. Y allí, en el borde de la desesperación, el amor había encontrado su camino de regreso. Alejandro comprendió que su vida, aunque marcada por el dolor, aún tenía valor. Había quienes lo amaban, como María, quien nunca dejó de creer en él. Pensar en María le trajo una sensación de calidez y gratitud. Sabía que debía buscarla, no solo para disculparse, sino para agradecerle por ser un faro de esperanza en su vida. Con determinación renovada, Alejandro decidió que su día no terminaría en tragedia. Se dio cuenta de que había mucho por lo que vivir y que su historia aún no había terminado. Tenía que reconciliarse con su pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. Mientras se alejaba del precipicio, Alejandro sintió que un nuevo capítulo comenzaba,
uno en el que él tendría la oportunidad de encontrar paz y propósito. Sin duda alguna, el río Grijalba no había sido testigo de su final, sino del renacimiento de su espíritu. Alejandro se encontraba sentado en un banco del parque, con el sol del mediodía filtrándose a través de las hojas de los árboles. A su lado, el bullicio de la ciudad continuaba su curso, indiferente a sus pensamientos. Había pasado ya un par de semanas desde aquella noche en el río, aquella noche que cambió todo en su vida. Recordaba vívidamente la voz que había escuchado, una voz que le había hablado directamente al corazón, deteniéndolo en el último momento. Desde entonces, algo había cambiado dentro de él. Una chispa de esperanza había comenzado a encenderse, aunque aún no sabía muy bien cómo manejarla. Miraba a su alrededor, observando a las familias que paseaban, a los niños que corrían despreocupados, y sintió una punzada de anhelo. Quería ser parte de ese mundo, quería encontrar su lugar y comenzar de nuevo. Fue entonces cuando pensó en María. No había hablado con ella desde aquella noche, pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que debía pedirle disculpas por haberla alejado, por no haber escuchado su voz cuando ella intentaba ayudarle. Con un suspiro profundo, Alejandro se levantó del banco y decidió buscarla. Sabía que probablemente estaría en la pequeña librería que tanto le gustaba, un lugar acogedor lleno de libros viejos y nuevos, donde siempre se había sentido bienvenido. Mientras caminaba hacia allí, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia en el pueblo, de los días soleados que compartieron jugando en el campo, de las noches estrelladas en las que confabulaban sobre su futuro. Al llegar a la librería, Alejandro se detuvo un momento frente a la puerta, tomando aire antes de entrar. El familiar aroma a papel y tinta le envolvió de inmediato, y sus ojos se posaron en el mostrador donde María estaba organizando algunos libros. Levantó la mirada y al verlo, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «Alejandro», exclamó con una sonrisa cálida. Él se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y gratitud. «María, necesito hablar contigo», comenzó Alejandro, su voz titubeando un poco. «Quiero pedirte disculpas por cómo me comporté, por haberme alejado cuando más te necesitaba». María lo observó con atención, su expresión suave y comprensiva. «Alejandro, siempre he estado aquí para ti», respondió ella, su tono lleno de sinceridad. «Entiendo por lo que pasaste y nunca te juzgué por ello». La conversación fluyó entre ellos como si nunca se hubieran distanciado, como si el tiempo no hubiera pasado. Alejandro le contó sobre la experiencia en el río, sobre la voz que había escuchado y cómo eso había comenzado a cambiar su perspectiva. «Siento que tengo una segunda oportunidad», confesó con un brillo renovado en sus ojos. «Quiero aprovecharla, quiero reconstruir mi vida y necesito tu ayuda para hacerlo». María asintió, conmovida por la honestidad de su amigo. «Por supuesto, Alejandro», dijo ella con determinación. «Vamos a hacerlo juntos. Siempre has sido como un hermano para mí, y estoy aquí para lo que necesites». En ese momento, Alejandro sintió como si un peso se levantara de sus hombros. No estaba solo. Tenía a María, y eso le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras salían de la librería, el sol brillaba aún más fuerte, como si el mundo reflejara la nueva esperanza que se asentaba en su corazón. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, pero con María a su lado, y con la fuerza de voluntad que ahora sentía, estaba listo para enfrentar lo que viniera. En ese instante, comenzó su camino hacia un nuevo comienzo, decidido a encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Con el apoyo inquebrantable de María, Alejandro comienza a ver la luz al final de lo que había sido un túnel interminable de oscuridad. A pesar de sus reticencias iniciales, accede a buscar nuevas oportunidades laborales, impulsado por la renovada esperanza que siente tras su experiencia junto al río. María, paciente y comprensiva, le ayuda a actualizar su currículum y le acompaña a varias entrevistas, animándole en cada paso del camino. La presencia de María se convierte en un recordatorio constante de que no está solo. Un día,
Mientras caminan por el bullicioso mercado de Chiapas, Alejandro se detiene frente a un pequeño puesto de artesanías. Observa las manos ágiles de un artesano mayor que trabaja con madera, creando figuras detalladas con una destreza que refleja años de experiencia. Fascinado, Alejandro se acerca y entabla conversación con el hombre, quien se presenta como Don Manuel. Pronto, Alejandro descubre que Don Manuel está buscando a alguien que le ayude en su taller, ya que su salud ya no le permite trabajar tantas horas como antes. María, notando el interés de Alejandro, le anima a ofrecerse para el puesto. A pesar de sus dudas, Alejandro siente una conexión inexplicable con el trabajo manual y la posibilidad de crear algo con sus propias manos. Don Manuel, con una sonrisa sabia y bondadosa, decide darle una oportunidad. Así Alejandro comienza a trabajar en el taller, descubriendo una paz y satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. El ambiente del taller de Don Manuel es acogedor y lleno de vida. Las paredes están cubiertas de herramientas y piezas de madera en diversas etapas de transformación. Alejandro se sumerge en su nueva rutina, aprendiendo sobre el oficio y descubriendo un talento innato para la carpintería. La dedicación y el esfuerzo que le dedica al trabajo le permiten mejorar día a día, y Don Manuel, quien se convierte en un mentor para Alejandro, le enseña no solo técnicas, sino también lecciones de vida sobre paciencia y perseverancia. Con el tiempo, Alejandro no solo recupera la confianza en sí mismo, sino que también empieza a participar en reuniones comunitarias organizadas por la iglesia local. Al principio, asiste por curiosidad y por la insistencia de María, pero pronto se da cuenta de que estos encuentros le ofrecen algo que había estado buscando durante mucho tiempo: un sentido de pertenencia. En estas reuniones, Alejandro conoce a otras personas que han enfrentado dificultades similares y encuentra consuelo al compartir sus experiencias. María, siempre a su lado, le anima a involucrarse más en la comunidad. Juntos, comienzan a ayudar en iniciativas locales, desde la organización de eventos benéficos hasta la participación en proyectos de mejora del barrio. Alejandro se da cuenta de que al ayudar a otros también se está ayudando a sí mismo. Poco a poco, comienza a sanar las heridas de su pasado, aceptando la pérdida de sus padres y encontrando consuelo en la fe y la comunidad que ahora lo rodea. El cambio en Alejandro es evidente para todos los que le conocen. Su sonrisa, antes apagada, ahora brilla con una luz renovada. La relación con María se fortalece, cimentada en una amistad profunda y sincera que les une en los momentos más difíciles. Alejandro comprende que la vida, aunque impredecible y a veces dolorosa, también está llena de oportunidades para crecer y encontrar la felicidad. Una tarde, mientras trabaja en una pieza complicada en el taller, Alejandro se detiene un momento para mirar por la ventana. El sol se está poniendo, bañando el cielo de Chiapas en tonos dorados y rosados. En ese instante, siente una profunda gratitud por todo lo que ha vivido y por las personas que han estado a su lado. Alejandro sabe que, aunque el camino ha sido arduo, cada paso le ha llevado hacia un lugar de paz y aceptación. Con un nuevo trabajo, una comunidad que lo apoya y una fe renovada en sí mismo, Alejandro siente que por fin está reconstruyendo su vida. Alejandro se encontraba en una etapa de su vida donde las sombras del pasado parecían alargarse interminablemente, cubriendo cada rincón de su mente y corazón. Pero en el momento en que escuchó aquella voz que lo detuvo al borde del río, algo en su interior comenzó a cambiar. En los días que siguieron a esa experiencia, Alejandro experimentó una serie de realizaciones personales que lo llevaron a reflexionar profundamente sobre su vida y las decisiones que había tomado hasta ese momento. Se encontró pensando a menudo en sus padres, en los días felices de su infancia, en el pequeño pueblo donde había crecido. Recordaba las tardes de juegos en la plaza, el aroma a pan recién horneado que se escapaba de la cocina de su madre y las sonrisas cálidas que siempre lo acogían al regresar a casa. Estos recuerdos, que antes le provocaban dolor por la pérdida,
comenzaron a transformarse en una fuente de consuelo y fuerza. Alejandro comprendió que el amor que había recibido en aquellos años no se había desvanecido con el paso del tiempo, sino que permanecía dentro de él esperando ser redescubierto. Con esta nueva perspectiva, Alejandro comenzó a aceptar la muerte de sus padres, no como un final trágico, sino como parte de un ciclo natural de la vida. Entendió que ellos siempre habían querido lo mejor para él, y que honrarlos significaba vivir una vida plena y significativa. Este entendimiento lo liberó de una carga emocional que había llevado consigo durante demasiado tiempo. Alejandro también reconoció el valor de la amistad y la importancia de las conexiones humanas. Se dio cuenta de que había estado alejando a las personas que se preocupaban por él, como María, en un intento de protegerse del dolor. Sin embargo, al recordar los momentos que habían compartido juntos, sintió un profundo deseo de reconciliarse y permitir que las personas entraran nuevamente en su vida. La amistad de María se le presentó ahora no como un lazo del pasado, sino como una oportunidad para construir un futuro más esperanzador. La fe, un concepto que había abandonado años atrás, volvió a ocupar un lugar importante en su vida. Recordó las palabras de su madre acerca del amor incondicional y la fe en algo más grande que uno mismo. Estas enseñanzas, que en su momento había desechado, lo ayudaron a encontrar un sentido de propósito y dirección. Alejandro comenzó a asistir a reuniones comunitarias, donde encontró un espacio para compartir sus experiencias y aprender de las de otros. Este nuevo entorno le proporcionó un sentido de pertenencia que había estado buscando sin éxito durante mucho tiempo. Poco a poco, Alejandro se sintió más fuerte y seguro de sí mismo. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida, aquellas que solían pasar desapercibidas en medio de su desesperación. La sonrisa de un extraño, el canto de los pájaros al amanecer, el sonido del río fluyendo tranquilamente. Todas estas experiencias cotidianas se convirtieron en recordatorios de que la belleza y la bondad aún existían en el mundo, esperando ser descubiertas. Con cada paso que daba hacia adelante, Alejandro se sentía más en paz consigo mismo y con su pasado. Aceptó que la vida estaba llena de altibajos, pero que siempre había una oportunidad para levantarse y continuar. Esta aceptación lo llenó de gratitud y lo motivó a seguir adelante, con la certeza de que, aunque el camino pudiera ser incierto, siempre había esperanza. Finalmente, comprendió que su vida tenía un valor intrínseco y que, a pesar de las dificultades, estaba destinado a vivirla plenamente. Alejandro decidió volver al río, no para saltar, sino para agradecer. Al estar de pie en el mismo lugar donde había estado a punto de rendirse, sintió una profunda conexión con el universo. Miró al cielo y, con el corazón lleno de gratitud, prometió vivir con propósito y amor. En ese momento, Alejandro supo que había encontrado su camino hacia la redención personal y el crecimiento espiritual. Alejandro regresó al río Grijalba, pero esta vez sus pasos no estaban cargados de desesperación, sino de gratitud. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, reflejando una paz que resonaba con su estado emocional. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro y recordándole que estaba vivo, que había superado el momento más oscuro de su vida. Al llegar al borde del río, los recuerdos de aquella tarde en la que estuvo a punto de rendirse volvieron a su mente. Sin embargo, ahora esos recuerdos no le atormentaban, sino que le recordaban la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. Inspiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y renovara su espíritu. Se arrodilló junto a la orilla, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, no de tristeza, sino de alivio y agradecimiento. En su corazón sentía la presencia de sus padres, como si estuvieran allí, acompañándolo en su nuevo camino. Recordó las palabras de su madre sobre la importancia de la fe y el amor incondicional, y cómo esas palabras habían resonado en su mente
justo cuando más las necesitaba. «Gracias», susurró al viento, permitiendo que su voz se mezclara con el murmullo del agua. En ese momento, comprendió que no había estado solo, ni siquiera en sus momentos de mayor desesperación. La voz que había escuchado junto al río había sido un recordatorio de que su vida tenía valor, que había personas que lo amaban y que siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo. Con el corazón ligero, se puso de pie y miró el río que fluía con fuerza, símbolo de la vida que continuaba su curso. Se dio cuenta de que, al igual que el río, él también había encontrado su camino hacia adelante, aceptando el pasado, pero sin permitir que lo definiera. Sentía que la naturaleza que lo rodeaba le ofrecía un nuevo comienzo, un lienzo en blanco donde podía pintar su futuro con los colores de la esperanza y el amor. Alejandro había encontrado en María una amiga incondicional, alguien que le había mostrado el camino de regreso a sí mismo. A pesar de sus rechazos iniciales, ella había persistido, creyendo en él incluso cuando él no lo hacía. Ahora entendía que la verdadera fortaleza no radicaba en enfrentar los retos solo, sino en aceptar el apoyo de aquellos que estaban dispuestos a tenderle una mano. Con el sol desapareciendo lentamente tras las montañas, Alejandro sonrió, sabiendo que había encontrado un propósito en su vida. Estaba decidido a vivir cada día con gratitud, a construir relaciones significativas y a seguir creciendo como persona. La experiencia que había vivido junto al río se había convertido en un pilar de su transformación personal, recordándole la importancia de la fe, la amistad y el amor propio. Mientras se alejaba del río, sintió una paz profunda que lo llenaba por completo. Sabía que habría desafíos en el futuro, pero estaba preparado para enfrentarlos con valentía y determinación. El camino hacia la sanación no era fácil, pero estaba listo para recorrerlo, confiando en que cada paso lo acercaba más a la plenitud. Alejandro había iniciado un viaje hacia el autodescubrimiento y aunque aún quedaba mucho por recorrer, estaba dispuesto a abrazar cada experiencia con el corazón abierto. Con cada paso que daba, dejaba atrás el dolor del pasado y se adentraba en un futuro lleno de posibilidades. El río Grijalba, testigo de su transformación, continuaba fluyendo, llevándose consigo las sombras de la desesperación y devolviéndole la luz de la esperanza. Así, Alejandro comprendió que su vida tenía un significado más profundo del que había imaginado, y con esa certeza se dispuso a vivir plenamente, agradecido por la segunda oportunidad que le había sido concedida. En el borde del precipicio, con el viento acariciando su rostro y el río Grijalba extendiéndose como un espejo turquesa bajo sus pies, Alejandro se encontraba en el momento más crucial de su vida. Había llegado a este punto, no por elección, sino arrastrado por una marea de infortunios y desilusión. Las voces en su mente eran un eco constante de fracasos y pérdidas, ahogando cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber sobrevivido. Alejandro pensó en sus padres, en cómo habían sido su ancla, su guía. Recordó las noches en las que su madre, con su voz suave y llena de amor, le leía historias sobre héroes valientes, sobre la fuerza de la fe y el poder del amor. Aquellas historias, que una vez llenaron su corazón de sueños y aspiraciones, ahora parecían meros cuentos de hadas, irreales y distantes. Desde su partida, el mundo de Alejandro se había convertido en un lugar sombrío, donde la luz apenas penetraba. A su lado, una pequeña piedra rodó, cayendo silenciosamente hacia el abismo. El sonido de su impacto contra el agua fue un susurro lejano. Alejandro cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, cada gota una representación de su dolor interno, de su sentimiento de fracaso. La imagen de María apareció en su mente, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de preocupación. Ella había sido una constante en su vida, un faro en la oscuridad, aunque Alejandro se había negado a ver esa luz. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntó en un murmullo apenas audible. La brisa llevó su pregunta sin respuesta al río. Era un hombre joven,
pero se sentía como si hubiera vivido una vida entera de sufrimiento y decepción. El mundo seguía girando, indiferente a su dolor, y Alejandro, en ese instante, se sintió insignificante, una simple partícula en el vasto universo. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. Una voz clara y serena rompió el silencio. «Detente», dijo, con una autoridad que resonó en su alma. Alejandro abrió los ojos, buscando la fuente de aquella voz. No había nadie. El río continuaba su curso sin alteración, el viento seguía su danza entre las hojas de los árboles, y sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La voz no era una alucinación, ni un producto de su mente agotada. Fue un llamado a la conciencia, un recordatorio de que no estaba solo, de que su vida, a pesar de todo, tenía un propósito. En su pecho, una chispa de esperanza comenzó a brillar, pequeña pero poderosa. Recordó las palabras de su madre sobre el amor incondicional y la importancia de la fe. En ese momento, Alejandro comprendió que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en levantarse después de cada caída. Inspirado por esta revelación, Alejandro decidió que no podía seguir ignorando la ayuda de quienes le querían. María era su amiga, su confidente, y él necesitaba su apoyo más que nunca. Tenía que pedirle perdón, tenía que permitir que el amor y la amistad rompieran las cadenas de su aislamiento. Con un suspiro profundo y renovado, Alejandro se dio la vuelta, alejándose del precipicio. Cada paso que daba era un testimonio de su decisión de vivir, de buscar la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía una razón para caminarlo. Al llegar a la seguridad de la ribera, Alejandro levantó la vista al cielo, agradecido por la intervención que le había salvado, y con un corazón lleno de determinación, decidió dar el primer paso hacia un nuevo comienzo. En ese momento, la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Para todos aquellos que buscan historias de valentía y fe, Alejandro invita a suscribirse al canal para ser testigos de más relatos inspiradores que tocan el alma y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y no olviden ver el siguiente video recomendado, donde nuevas aventuras y lecciones de vida les esperan.